Buenas tardes. Primero que todo, me excuso por no estar presente en la disertación debido a que por las contingencias que está viendo el país no me fue posible pedir un permiso administrativo, así que voy a tratar de soslayar mi ausencia a través de un video, más que todo para explicarles ciertas cosas. La parte que a mí me toca explicar es la parte de las características de la Constitución de 1980. La legitimidad de la Constitución de 1980 se basa en los principios y normas que ésta establece y que ésta tiene dentro de su conformación. Debido a esto mismo que la legitimidad de esta misma es cuestionada hasta los días de hoy, debido a que había ausencia de tres grandes cosas en ese periodo, principalmente ausencia de un padrón electoral, ausencia de la información libre hacia las personas de las características que iba a contener esta Constitución, y no había libertad de prensa, lo que constituía un trío de cosas muy importantes que hacían que quizá la población no estuviera tan bien informada acerca de las características de los principios y de las cosas que debía contener esta Constitución, o que contenía para que en ese momento se votaran. No obstante, la Constitución de 1980 consta de 6 características principales que nosotros pretendemos exponer, o que ustedes conozcan, que son las más importantes dentro del texto que nos tocó analizar. Dentro de la primera destaca la Constitución nueva. La Constitución anterior a 1980 era la Constitución de 1925. El texto que se hizo en 1980, como dice la característica, es un texto completamente nuevo. O sea, la idea era reformular y hacer una Constitución nueva y no basarse en la Constitución de 1925, como sí lo hacen otras constituciones en otros países cuando la reformulan. La característica número 2, el texto extenso. Si bien eso no se refiere a que la Constitución tenga una gran cantidad de páginas y que en su momento original contenía solamente 129 artículos, se refiere a que algunos artículos, como el 19 y el 32 principalmente, contienen muchos numerales, lo que constituye o la transforma en una Constitución extensa desde ese punto de vista. La característica número 3 se refiere al lenguaje claro. El lenguaje claro, la Constitución está realizada o escrita con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. La idea es que la comprendamos todos y todas. Pero donde más se realza esa fácil comprensión o ese lenguaje claro es cuando uno va a la historia fidedigna de la Constitución de cada artículo, o de la formación al escribir cada artículo. La historia fidedigna deja claro cómo se hizo ese artículo y con un lenguaje bastante sencillo. Por eso un lenguaje claro. La cuarta característica, se refiere a una estructura clásica. La estructura clásica se refiere a que nuestra Constitución no carecía de un preámbulo. Si bien primero cuando se conformó el anteproyecto sí se estableció un preámbulo, del momento en que se pasó al proyecto probablemente tal, el preámbulo se retiró y se transformó en el artículo 1. Secuencia, y también se refiere a la secuencia tradicional cuando hablan desde que la primera parte, la Constitución, está compuesta por se trazan primero las bases de la institucionalidad, luego una parte dogmática y posteriormente una parte orgánica. A eso se refiere con una estructura clásica. Y también que se realzó el gobierno en primera instancia, el poder presidencial, sobre todo en el periodo de transición de la Constitución, que fue desde el 81 al 90, donde el poder recaía principalmente en el presidente de la República, para luego desde 1990 establecer una división clara de los tres poderes del Estado hasta las cuales nos llevamos hoy. A eso se refiere con estructura clásica. Naturaleza dual. ¿Qué quiere decir la naturaleza dual? Que tuvo una vigencia de 1981 hasta el 11 de marzo de 1990. Como nosotros hemos establecido, esa Constitución fue transitoria, por eso se dice que es dual, ya que algunos preceptos de esa Constitución transitoria se mantuvieron en la Constitución actual de 1980, o sea, cuando se llevó finalmente a cabo la Constitución elegida por el pueblo en el año 1980. Pues dice de características dual. Y la otra característica
Reviso las diapositivas. La última es la rigidez. Yo creo que eso más o menos ya lo tenemos claro. Si bien nuestra constitución no es Petra, que quiere decir que no, que si fuera una constitución que no tuviera ningún tipo de modificación, tiene una rigidez. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros cambiar o agregar alguna cosa a la constitución se necesitan altos quórum en las respectivas cámaras. Así que es una constitución de difícil cambio, lo cual tiene una parte buena, que es por ejemplo la que le da un soporte jurídico, una seguridad jurídica, como ya conocemos el término. Pero cuando necesitamos hacer cambios profundos, como por ejemplo en esta época actual, o cambios en sentidos de adaptar esta constitución a los tiempos actuales, resulta muy difícil de realizar. Después de eso podemos caer en las conclusiones quizás, o en las consecuencias de esta constitución. Los rasgos fundamentales y más importantes de esta constitución, o la consecuencia de la formación de sus principios y de las normas que tiene, es que es de una muy difícil cambio y modificación de esta constitución. Además, nuestra constitución surge en un periodo de dictadura, por lo cual la legitimidad de esta misma es cuestionada hasta los días de hoy. Es decir, dado la época en la cual surgió esta constitución, dado los principios que establece y dadas las normas que contienen, no hace o no constituye la legitimidad como tal, y por lo tanto todavía es cuestionada por diferentes instituciones, diferentes personas hasta los días de hoy. Por eso que es lo que se busca actualmente, y generar un cambio en la misma para mejorarla o cambiarla. Y lo dejo con mis compañeros ahora para que ellos hablen o expresen las conclusiones finales. Muchas gracias por su atención.